Fiesta de la Transfiguración del Señor. El Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 17, versículo del 1 al 9. Y dice así el relato. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántanse, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no hablen a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Hasta aquí el relato. Mateo ubica la escena inmediatamente después del primer y antes del segundo anuncio que Jesús nos hace de su pasión, de su muerte. Es decir, cuando las fuerzas del mal parezcan que han triunfado definitivamente sobre él y nos roben para siempre la esperanza. Por eso Jesús dice: pero al tercer día el Padre los resucitará. ¡Ánimo! Tal anuncio es rechazado por los discípulos, representados por Pedro, que Jesús ha puesto una vez más en crisis. ¿Qué puso en crisis? La imagen que tenemos, que ellos tienen y que nosotros tenemos de Dios y del reino, y de cómo se logra esa transformación, esa realidad nueva en la historia y esa transfiguración, esa plenitud en nuestra vida. La escena de la transfiguración tiene por finalidad demostrar a los 3 discípulos más importantes de la comunidad y hoy para nosotros que el destino de Jesús y por lo tanto el de toda la humanidad y de aquellos que hemos respondido a la invitación a seguirle en la construcción del reino por el camino de las bienaventuranzas y del amor, se hace a través de la entrega que se hace servicio al otro, servicio desinteresado, hasta dar la vida a todos, sin excluir a nadie. Amar, servir también al que piensa distinto, al que tiene una opción distinta, al enemigo. Esa es la auténtica manifestación de la revelación del Dios verdadero. Esto es lo que les cuesta entender a Pedro, a los discípulos y hoy a nosotros. Jesús les revela y nos revela hoy a nosotros que la vida solo se planifica en el amor. La vida de la persona llega a ser realmente humana y alcanza esplendor y calidad en la entrega. Solo así se supera la muerte. Nos debe hacer reflexionar el que Mateo coloque la escena 6 días después. Nos hace referencia al 6º día de la creación de la humanidad. El estado de gloria que Jesús les ha mostrado representa el final de la creación, el final de a donde tiene que llegar la persona humana, la realización plena del proyecto de Dios sobre todos y cada uno de nosotros. La transfiguración nos muestra a la vez que la muerte no tiene la última palabra. El transfigurado nos revela en sí mismo,
nuestro estado definitivo después de la muerte. Los lleva al monte y nos está invitando a ir con él. No nos dice el nombre del monte. Lo que quiere decirnos es que Jesús nos invita, nos lleva a cada uno y a todos, sin excluir a nadie, lleva a su comunidad al espacio de la manifestación y de la comunión con Dios. ¡Qué maravilla esto! Mientras que en las tentaciones el tentador lleva a Jesús al encuentro con el Dios falso, Jesús nos lleva al encuentro con el Dios verdadero y nos muestra la auténtica gloria de Dios, que no es la búsqueda de mi propio interés, ni la del manipular a Dios irresponsablemente a beneficio mío, ni la del poder, ni la del dinero, ni la de poseerlo todo a costa de todo. La verdadera y única gloria a la que estamos llamados es la que procede del Dios vivo, que nos comunica su amor, del Dios que es amor, del Dios que es vida. Su vida es la que vence al mal en todas sus formas y al último enemigo, que es la muerte. Su rostro resplandece como el sol y sus vestiduras blancas como la luz, nos relata Mateo. Se hace manifiesta, visible la gloria de Dios y por otro lado la dignidad a la que estamos llamados y que solo es posible alcanzar siguiendo a Jesús por el camino del amor, hasta dar la vida. El que se aferra a la vida, nos dijo Jesús, la perderá. En cambio, el que se anima a entregarla, ese la ganará. Aparecen en el relato dos personajes más, Moisés y Elías. Representan el uno a la ley, Moisés, a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, la Torá, el otro a los profetas, es decir, la síntesis testificada por estos personajes de la primera alianza, que fueron explicitando todo el designio de Dios para con la humanidad desde la creación, cómo se va desplegando en la historia, como la levadura en la masa, creciendo ciertamente entre el trigo y la cizaña. Ambos habían anunciado que a lo largo de la historia, paradigmáticamente representada en la historia del pueblo de Israel, con sus luces y sus sombras, el designio salvífico de Dios se orienta hacia el reino y a los que Jesús viene a dar cumplimiento. Ellos están hablando con Jesús, no con los discípulos. Y esto porque ese designio de salvación que Dios ha querido desde los comienzos de la creación está orientado y alcanza su plenitud definitiva en Jesús. Esto es lo que significa. La condición gloriosa de Jesús representa la condición definitiva a la que estamos llamados y que por nuestra fidelidad a la palabra, este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo, y a la acción del Espíritu Santo, escuchen al Espíritu Santo, en lo concreto de nuestras acciones diarias alcanzaremos. Pedro se dirige a Jesús una vez más. No solo él, sino todos los discípulos nos muestran que no han comprendido a Jesús, ni han comprendido su proyecto. Han visto sin ver. Han oído sin escuchar. No han, por lo tanto, hecho la opción de seguirle definitivamente, lo que se manifiesta en la propuesta de Pedro. Qué bien estamos aquí. Si quieres, yo levantaré 3 carpas. Es decir, yo haré una síntesis entre tu propuesta y la de la antigua religión de Israel. Nos llama la atención que esta síntesis se haga en el marco de una fiesta, la fiesta de las chozas, celebración de carácter mesiánico. Recordemos que antes
unos renglones antes de nuestro texto, de esta escena, Pedro, representando a toda la comunidad discipular, confiesa a Jesús como el Mesías, el Cristo, pero rechaza el camino del mesianismo que Jesús debe realizar. Ahora le propone una síntesis. Antes lo rechazó, ahora le propone una síntesis entre lo que ellos creen y esperaban del Mesías y la propuesta que Jesús está haciendo, pero no proponiendo en esta síntesis poner a Moisés y a Elías subordinados a Jesús, sino, fíjense ustedes, en el mismo plano. Aquí no pasó nada. Moisés, Elías, vos, todos en el mismo plano. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y quedémonos aquí. La actividad de Moisés y Elías se caracterizó por la violencia contra los enemigos de Dios y de su pueblo. Pedro le propone a Jesús que realice su mesianismo en sintonía con las profecías del Antiguo Testamento, es decir, a través de la fuerza, del poder, del desquite, del juicio, que manifieste su gloria, destruyendo a los enemigos. Para Pedro, este es el camino para liberar a los hombres y para instaurar el reinado de Dios. Mateo nos dice que todavía estaban hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. Se trata del símbolo de la presencia de Dios. Y una voz desde la nube dice: cuidado, este es mi Hijo amado. No Elías y Moisés, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo mi predilección, al que yo amo. Escúchenlo a Él y solamente a Él. Dios nos dice que es Jesús a quien debemos de ahora en más escuchar y seguir. En su palabra la que nos da vida. Él es el único camino que nos lleva a la plenitud. La reacción de los discípulos quizás no es muy distinta de la nuestra. Si tal vez hemos comprendido algo del Evangelio y estamos más o menos dispuestos a seguirlos, como aquellos, tenemos un profundo miedo. Miedo a perder, miedo a morir, miedo a dejar prebendas, miedo a la novedad, miedo a enfrentar corajudamente la mundanidad, miedo al qué dirán, miedo a dejar nuestra zona de confort, miedo más miedo que nos inmoviliza, nos encierra, nos convierte en sal que ya no sirve más que para ser pisoteada por los hombres y en luz que se ha encendido pero que se esconde bajo el selemín. Jesús se acerca a ellos y hoy a nosotros, tocándonos a ellos y a nosotros, y nos dice: levántense, no tengan miedo. Es Jesús, como con la hija de Jairo, el que nos llama a levantarnos de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de nuestras ideologías. El verbo levantar indica resucitar. Jesús nos resucita para que le sigamos. Querido hermano, querida hermana, te presento este relato del Evangelio, invitándose a escucharlo a Jesús. Discernir las diversas voces que vamos a lo largo de este tiempo van resonando en nuestros oídos. Discernir, pero discernir desde la escucha de Dios. Tenemos que mirar este tiempo que nos toca vivir. Hermoso tiempo, es nuestro tiempo. Mirarlo, reflexionarlo, escuchar con un oído puesto en Dios y el otro en la realidad, para seguirlo a Jesús, sin miedo,
corajudamente. Les invito también a que den gracias a Dios por el encuentro de los jóvenes en Lisboa y pidamos al Señor, por intercesión de María, nuestra Madre, que la juventud, esa juventud maravillosa, esa juventud que no es la negatividad que nos presentan los medios, lamentablemente siempre agoreros de malas noticias. Hay una juventud hermosísima, una juventud llena de ilusiones, llena de entusiasmo, una juventud que no debe ser instrumentalizada por nadie, ni por nada, ni por ningún proyecto político. Una juventud llena de esperanza, más aún, una juventud que es la esperanza. Que con su divino Hijo les bendiga la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan un feliz domingo y, como les digo siempre, coman rico y disfruten del día del Señor. Hasta la próxima.